Y bueno, nos vamos a basar en el informe Los talatos, un problema de salud pública que debe ser abordado con urgencia para proteger a mujeres embarazadas y niños. Bueno, los talatos son un grupo de sustancias que contaminan más frecuentemente los hogares y que se encuentran virtualmente en los organismos de todos los occidentales. Son sustancias de atención prioritaria si queremos prevenir problemas de salud en el hogar. Cada año solo en Europa se utilizan cientos de miles de toneladas en los más diversos productos, muchos de los cuales son ampliamente usados en los hogares. Pueden, por ejemplo, integrar una parte notable del peso de plásticos como el PVC, como reblandecedores o plastificantes del mismo, puede ser un 30%, y por lo tanto ser liberados desde las superficies cubiertas con este plástico. Además pueden estar en muchas otras cosas, como pegamentos, adhesivos, aparatos electrónicos, materiales de construcción, productos de limpieza, productos de aseo personal, que son los geles, los champús, los jabones, lociones, cosméticos, perfumes, envases, pinturas, barnices y un largo etcétera. Bueno, tenemos hoy aquí al autor de este informe, Carlos de Prada, que es periodista especializado y premio Global 500 de la ONU y también responsable de Hogar Sin Tóxicos. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos por asistir, ¿no?, a este asunto, que normalmente en España, pues a diferencia a lo mejor de otros países donde hay una mayor conciencia, pues no despierta en general en la población el interés que debiera. Sobre todo teniendo en cuenta la relevancia que para la salud tienen los temas del medio ambiente. Porque pareciera que no es así. Si uno ve los informativos o ve las noticias que suelen aparecer de salud, bueno, pues no, es un tema que no aparece demasiado. Sin embargo, lo que dice, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es que 1 de cada 4 enfermedades y muertes en el mundo tienen que ver con el medio ambiente. 1 de cada 4. Según qué países, pues las causas son unas, causas ambientales, o son otras, ¿no? Pero dentro de esas causas ambientales, y sobre todo en algunas zonas del planeta, el tema de la contaminación química, pues no cabe duda de que es uno de los factores más relevantes, que más peso tienen, ¿no? Hace poco se hizo una estimación específicamente sobre el tema de la contaminación química y la evaluación arrojaba que podía ser el coste cerca de un 10% del PIB mundial. Es decir, yo creo que es un dato bastante relevante, ¿no? Porque bueno, las estimaciones que se habían venido haciendo por parte de la OMS, pues solo se analizaban algunos tipos de contaminantes, solo se evaluaban una serie de efectos y no otros. Por ejemplo, cuando se evaluaba, por ejemplo, el impacto del plomo sobre el desarrollo del cerebro infantil, pues solamente a lo mejor se atendía a los casos más graves, pero no a lo mejor a efectos menos relevantes, pero que afectan a muchos más millones de niños, ¿no? Y a lo mejor se hablaba del plomo, pero no se hablaba de otros muchos contaminantes. O no se hablaba, por ejemplo, de uno de los efectos más importantes ahora, según la comunidad científica, que es el efecto hormonal, ¿no? Que pues, puede tener que ver con muchas patologías, a veces a niveles muy bajos de concentración. Bueno, el caso es que, como digo, la evaluación del impacto de la contaminación química sobre la salud, según estos expertos, llegaba al 10% del PIB global. Es decir, estamos hablando de algo muy relevante, ¿no? Yo no sé quién lleva lo de las luces, pero yo prefería casi si pudierais meter un poco más de luz, porque no voy a poner nada en esa pantallita, ¿eh? Y así para ver más al personal. Entonces, como digo, es algo que tiene un peso extraordinario. No es el único factor. Antes estaba hablando de que, claro, todas estas cuestiones muchas veces no se deben a un único factor. El cáncer, por ejemplo, pues no es que se deba solo a la contaminación química. Hay muchos factores muy diferentes que pueden concurrir, ¿eh? Y a veces, como con aquel dicho de entre todos la mataron y ella sola se murió, bueno, pues un poquito de un factor, otro poquito de otro, y al final, entre todos, pues se origina algo, ¿no? Y además vivimos en una sociedad donde los factores de riesgo de una clase o de otra pues están ahí presentes y no estaban de la misma manera en sociedades tradicionales con anterioridad, ¿no? Lo que sucede es que hay un asunto, y es que la gente no tiene imagen de búsqueda de estas cuestiones en esta sociedad. Es como cuando uno va buscando en la playa
y si vas buscando piedrecitas negras, pues a lo mejor no ves una concha especial, porque ya tienes la imagen de buscar solo las piedrecitas negras, y detectas muy bien las piedrecitas negras, pero no detectas cualquier otra cosa. No hay la imagen de búsqueda de eso. En el tema de las enfermedades ambientales, pues en general no hay una imagen de búsqueda. Esto es un poco como lo que le sucedió a Semmelweis. No sé si habéis oído hablar de la historia de Semmelweis. No. Bueno, Semmelweis era un médico de Viena a mediados del siglo XIX. Y él comprobó que las parturientas se morían más cuando daban a luz en los hospitales que cuando daban a luz en las casas. Y se planteó, bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué hay mayor mortalidad entre las mujeres que dan a luz cuando éstas dan a luz en los hospitales y no en las casas? Entonces él observó que allí llegaban, en el hospital, llegaban los médicos y a veces llegaban de hacer disecciones de cadáveres medio putrefactos con las manos pues, sin lavárselas, porque hay que darse cuenta de que, claro, a mediados del siglo XIX todavía Pasteur no había descubierto que había una cosa que eran los microbios que podían causar enfermedades. Entonces nadie entendía, los médicos no entendían por qué se tenían que lavar las manos. No se las lavaban. Y este señor Semmelweis dijo, oye, pues a lo mejor hay algo en las manos de los médicos que es que tiene que ver. Y él recomendó que se lavaran las manos los médicos. Y con esto en su hospital consiguió que bajara la mortalidad de las mujeres por fiebres puerperales, por infecciones después del parto, en un 90%. Aún así, los médicos de aquella época decían que eso era una gilipollez. Se rieron de él, le ridiculizaron y Semmelweis murió loco. Porque estaba tan pirado que pensaba que había algo en las manos de los doctores que podía tener que ver con que las mujeres se murieran. No existía la imagen de búsqueda de los microbios, que además no se veían, eran invisibles. Bueno, pues algo parecido pasa hoy con el tema de las enfermedades originadas por contaminantes químicos. Tampoco los vemos, no hay una imagen de búsqueda en una buena parte de la clase médica acerca de esto. Se nos sigue hablando de mucho de las enfermedades infecciosas y de otro tipo de cuestiones, pero los factores ambientales no se tienen en cuenta. A pesar de que evidentemente nuestro entorno ha sido modificado de manera profundísima a lo largo de las últimas décadas. Si pensamos, por ejemplo, en el entorno químico, nuestro entorno químico no tiene nada que ver con el que tenían nuestros abuelos, absolutamente nada que ver. En 1930 se producían en todo el planeta 1 millón de toneladas de química sintética, en todo el planeta. En el año 2000 eran 400 millones de toneladas de química sintética. Entre el año 2000 y el año 2010 el negocio químico se duplicó, con lo cual no sé si estaríamos ya en 800 o 1000 millones de toneladas anuales de química sintética, que no sé ahora, 2018, en cuánto están. La química de la vida, la química de la biosfera, ese milagro increíble, esa danza química que hace que se forme una célula, un conjunto de células, se vaya creando un organismo, es algo muy delicado. Durante millones de años, la química de la biosfera, la química de la vida, que hace posible que nuestros organismos se muevan, que se muevan también los de los animales y los de las plantas, ha funcionado con una serie de sustancias, que son unas sustancias concretas. Y en función de eso, pues todo el prodigioso edificio de la evolución pues ha ido desarrollándose. En cambio, los seres humanos hemos introducido decenas de miles de sustancias que no existían en la naturaleza. Cuando en el año 2007 se pone en funcionamiento en Europa la normativa REACH, que intentaba un poco empezar a controlar el tema de la química, hay que decir que la tónica general ha sido siempre que un químico, un diseñador de una sustancia química, la fabrica y dice, hombre, mira, qué bien va esto para una sartén. Aquí no se pega el filete, qué bien va esto. Y lo ponían en el mercado sin estudiar previamente sus posibles efectos biológicos. Y se ponía en marcha y hasta esa ha sido la tónica general. O llegaba uno, mira, este plástico
para que no se rompa, pues le metemos aquí esta sustancia, talatos, que le va muy bien. Entonces pensaba en el uso concreto utilitario de esa sustancia y se ponía en el mercado. Luego era después, cuando se iba viendo los efectos que podían tener, pero a priori no se tenía en cuenta. Ni siquiera se sabía muy bien ni cuántas sustancias, ni qué sustancias estaban utilizando. Y en el año 2007 se pone en marcha la normativa REACH, que deja bastante que desear, y que va muy lenta y mete muy pocas sustancias que son reguladas, muy poquitas, y entonces se preregistran las sustancias que se utilizaban en la industria química en Europa. 143.000 sustancias son las que se preregistran en el año 2007. 143.000 sustancias sintéticas que no había en la naturaleza y que se utilizan en Europa. 143.000. A esas sustancias sintéticas hay que añadir sustancias naturales, que son naturales, pero cuyo nivel de presencia ahora en el medio ambiente no es el que había inicialmente, a causa de la actividad humana. Pues, por ejemplo, los niveles de mercurio, que hay actualmente en el medio, son infinitamente superiores a los que había de manera natural. Pues porque hay una serie de industrias que utilizan en sus procesos el mercurio, porque hay una serie de centrales térmicas, por ejemplo, que al funcionar emiten a la atmósfera el mercurio, que luego se deposita en los ríos, que acaba en los peces, acaba también en los mares, y luego a través de los pescados, fundamentalmente, acaba también en nuestros organismos, ¿no? Entonces, toda esta realidad, este cambio que ha habido tan profundo de la química que nos rodea, y somos química. O sea, yo ahora mismo estoy hablando porque está habiendo una serie de reacciones químicas que están produciendo que se muevan mis labios. Yo ahora mismo estoy más o menos pensando porque hay una serie de reacciones químicas que están haciendo que los neurotransmisores, etcétera, estén haciendo todo esto. Todos funcionamos por la química, ¿no? Entonces, alterar el entorno químico no es ninguna tontería. Y aunque pensemos que estamos al margen de lo que nos rodea, no es así. Si modificamos la química de lo que nos rodea, al final estamos modificando nuestra propia química. Porque somos uno con lo que nos rodea. La palabra hombre, no sé si sabréis de dónde procede la palabra hombre. La palabra hombre procede de humus, que quiere decir tierra. Somos tierra. O sea, no es que, como la serie de El hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, el hombre y la tierra. No, es que el hombre es tierra. Incluso en la Biblia, Adán, el primer hombre, la palabra Adán, también quiere decir tierra. Somos uno con lo que nos rodea. O sea, mis músculos están construidos con los nutrientes de la tierra. El agua que estoy bebiendo, a lo mejor estaba en la selva del Amazonas, se fue evaporando, atravesó el Atlántico y llovió en alguna montaña y surgió en un manantial. O sea, yo soy uno con la selva del Amazonas, soy uno con todo lo que me rodea. El aire que estoy respirando, pues está, también se mueve por la atmósfera, es decir, estamos integrados y formamos parte de algo que va más allá de nosotros mismos. Y si alteramos ese algo, al final se altera también nuestra química interna. Aunque no nos demos cuenta, porque normalmente nos damos cuenta de muy poquitas cosas, sobre todo en una sociedad movida por las prisas, que como todo el mundo sabe, son malas consejeras, ¿no? Y hay muy poco análisis de lo que se hace, muy poco análisis de todo, ¿no? Entonces estamos viendo, por ejemplo, cómo crece, bueno, un factor importante también es, de toda esa química sintética, hemos hablado, por ejemplo, 143.000 sustancias, ¿cuántas han sido más o menos debidamente evaluadas acerca de sus riesgos para la salud o el medio ambiente? Menos del 1%. Este es el control que existe, con independencia de que es prácticamente imposible controlarlo todo, porque claro, son 143.000 sustancias, pero ¿cuántos millones de combinaciones posibles hay entre esas 143.000 sustancias entre sí y con las naturales? ¿Se ha estudiado los efectos de todas esas posibles combinaciones sobre nuestro organismo? Si no se ha estudiado ni sustancia, más que de un pequeño porcentaje de las sustancias que están en el mercado. Y esto es un hecho, ¿no? Entonces estamos viendo, y no será solo por esta cuestión, pero en parte, sin duda, cómo crecen una serie de problemas de salud. Por ejemplo, el cáncer. Hace no mucho, decía la OMS, que el cáncer, creo que eran 15 años, iba a crecer un 75% en incidencia. Un 75%. Pero es que no es que ahora vaya a crecer un 75%, es que la década anterior, sigue creciendo
a un ritmo descomunal. Estamos viendo cómo crecen las alergias. Cuando yo era chaval, tengo 54 años, ¿quién tenía alergia? ¿Quién tiene alergia ahora? Uno se va a un colegio, uno se va a un colegio y se vuelven locos en los colegios porque no saben ya qué poner de comida porque hay que no sabe alergias alimentarias, rinitis alérgica. El asma está disparada. ¿Qué pasa con la infertilidad? Cada vez más infertilidad. ¿Qué pasa con las enfermedades autoinmunes? Cada vez más. ¿Y esto por qué está pasando? ¿Por casualidad? Pero a mí una de las cosas que más me escandalizan es la medicina actual, que está viendo cómo el cáncer crece así, y todo es diagnosticar y tratar. Diagnosticar y tratar. O sea, ¿de cuándo en la historia de la medicina estás viendo que hay una epidemia de algo y no miras la causa, ni actúas sobre ella, sino que te conformas con diagnosticar y tratar, y dejas que siga creciendo la incidencia? ¿Esto es medicina? ¿Esto es medicina? La medicina es dejar que crezca la incidencia sin preocuparse absolutamente de nada. Uno mira las noticias y ve, están descubriendo ahora un tratamiento, todo es la Asociación del Cáncer para investigar tratamientos. ¿Cómo que tratamientos? Y me parecen muy bien los tratamientos, por supuesto, que tiene cáncer, si se le puede salvar, lo mejor. Pero ¿no será mejor intentar que no haya cáncer, que no crezca la incidencia del cáncer? Pues no se hace. Las causas no importan. Las causas no importan. Y esto me parece escandaloso. Escandaloso absolutamente. Estar contemplando cómo dentro de nada la mitad de la población española será alérgica. Y más allá, no sé si de la mitad o cuánto. El cáncer, dentro de nada, ¿cuánta gente lo tendrá? Y no importa. Todo es diagnosticar y tratar. Diagnosticar y tratar. ¿Pero esto qué es? Cuando John Snow en Londres había lo del cólera, no sabían por qué era, empezaron a mirar y vieron que las personas que bebían de una serie de fuentes contraían el cólera. Era por lo típico de la medicina, es identificar, hacer un mapa y ver dónde hay un agrupamiento de casos, a ver por qué, y entonces vieron que era el agua y se paró el cólera. ¡Aquí no! Aquí se ve que hay una serie de zonas donde a lo mejor hay más casos de cáncer y ¡nada! Esto es absolutamente escandaloso, ¿no? Bueno, esto sirve de prolegómeno al tema de los calatos, ¿no? Un poco para entender, dentro de todo este tema, de estas cuestiones ambientales que parecen no interesar, bueno, pues uno de los grupos de sustancias, son muchos, o sea, si nos pusiéramos a hablar de grupos de sustancias, los calatos son un grupo más. Hay, por ejemplo, el grupo de los retardantes de llama, que están, pues, por ejemplo, seguramente en estos asientos en los que estamos, pues para que tarden más en arder, en los plásticos, en los tejidos, se les aplican, en las gomas, la goma espuma, se les aplican retardantes de llama, son contaminantes, están por doquier, han aparecido los osos polares del Ártico, que allí no tienen sofás ni cables con retardantes de llama, pero los tienen y les producen problemas reproductivos. Han aparecido los halcones peregrinos del País Vasco, los halcones peregrinos de Castilla, y les producen problemas reproductivos. Podríamos hablar de los compuestos perfluorados, que por ejemplo están en algunos recubrimientos antiadherentes de las sartenes, en tejidos antimanchas, en papeles también de estos antimanchas, de donde se envuelven alimentos, etc. Podríamos hablar, bueno, pues de infinidad de sustancias, no digamos nada de residuos de pesticidas, etc., ¿no? Pero bueno, uno de los grupos de sustancias que más preocupan a la comunidad científica son precisamente, como digo, los calatos. Los talatos son un grupo de sustancias que se utilizan aproximadamente unas 100 a escala global, unas 100 sustancias diferentes. En la Unión Europea se utilizan unos 26 tipos de talatos diferentes. Y claro, con estas cosas la gente le dice talatos, y como si estuvieras hablando en chino, en japonés, o en noruego, o no se sabe en qué. Eso de los talatos, ¿no? Claro, son cosas muy raras, que parecen muy técnicas, ¿no?
y bueno, pues mucha gente no sabrá ni lo que son los talatos. Lo que no cabe duda es que todos los que estamos aquí muy probablemente tenemos talatos en nuestro cuerpo. Tenemos dibutiltalato, disononiltalato, dietilexiltalato, disononil, o yo que sé, todos los tipos de talatos que uno se puede imaginar, pues unos cuantos, casi con seguridad, con certeza los tenemos. ¿Por qué? Porque son un grupo de sustancias con un muy alto nivel de utilización. En Europa, solo en Europa, se utilizan 1 millón de toneladas de talatos al año. 1 millón de toneladas, en Europa, ¿no? Y claro, se emplean en muchísimas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Se han citado antes algunas de las cosas en las que los talatos se emplean, ¿no? Pues pueden estar, por ejemplo, en plásticos, muy frecuentemente. Por ejemplo, en el PVC pueden ser un 10% de su peso, un 20, un 30, un 40, un 50% del peso, hasta un 60% del peso del PVC pueden ser directamente talatos. No los vemos, nos parece algo como muy extraño. ¿Qué será eso de los talatos, no? Pues si uno coge, por ejemplo, un rollo de PVC de estos en el Leroy Merlin o en alguna cosa de estas donde venden los rollos de talatos para el suelo, y mira lo que pesa un rollo, pues hay que imaginarse lo que es la mitad de ese peso son talatos. Los talatos no están unidos químicamente a la estructura del plástico, con lo cual se van desprendiendo del plástico, aunque no lo veamos. Se van desprendiendo, se integran en el polvo doméstico. Y entonces, este que tiene un peso real, es algo real, como los microbios, aunque no lo veamos, está ahí, está en el polvo. Y por ejemplo, una persona diariamente respira entre 15 y 20.000 litros de aire. Una persona respira entre 15 y 20.000 litros de aire. ¿Qué quiere decir respira? Quiere decir que filtra. Somos un poco como, si veis los documentales estos, donde se ve un organismo filtrador en el océano que coge y captura ahí todas las partículas, por cierto, partículas que ahora muchas veces también son plásticos en el mar. Por cierto, a través de ello, seguramente muchos de los contaminantes de los plásticos nos pueden también llegar de esa manera. Pero claro, filtramos a través de los pulmones. Si uno coloca un filtro en su casa, y simplemente en una casa normal, y pusiera un filtro blanco, veríamos al cabo de un día cómo estaba. Sin darnos cuenta estamos respirando muchísimo polvo, y el polvo que estamos respirando no es el polvo que respiraban nuestras abuelas. El polvo de nuestras abuelas pues tendría pues trocitos de piel, yo qué sé, partículas de sílex diminutas, de tejidos de no sé qué, ¿no? De lana, pero el polvo que estamos respirando ahora, en alguna medida, y según los estudios que se realizan, es un polvo químico en buena medida, donde están los retardantes de llama, los talactos, los compuestos perfluorados e infinidad de otras sustancias químicas que no estaban con anterioridad y que a través de la respiración pasan a nuestro organismo, ¿no? Los talatos pues son una de esas cosas, ¿no? Uno de esos grupos de sustancias que pueden pasar a través de, por ejemplo, la respiración a nuestro organismo. Pero no solamente a través de la respiración, también pueden pasar a través de los alimentos, pueden pasar también a través de la absorción dérmica, a través de la piel, y no solamente por su presencia en los plásticos. Por ejemplo, el PVC, al que he hecho alusión, o las botellas de plástico que pueden liberar talatos, o la gente que coge un tupper y lo mete en el microondas con alimentos, sobre todo si son alimentos grasos, porque muchos de estos contaminantes son lipofílicos, es decir, que tienen amor por las grasas. Si hay grasas, ahí que te van, ¿no? Con más facilidad. Y el calor, ¿qué es lo que hace el calor? El calor hace que las moléculas se muevan más deprisa. Por eso cuando uno calienta el agua, la ebullición, ¿no? Pues las moléculas moviéndose. Entonces, a mayor movimiento de moléculas, más que se van soltando. No es indicado calentar, por ejemplo, un tupper con alimentos, sobre todo si son grasos, en el microondas, ¿no? Bueno, esa es una fuente de exposición. Pero los talatos también están, por ejemplo, en ambientadores. En muchos ambientadores se añaden los talatos y se han hecho analíticas del contenido de los ambientadores que, entre otras sustancias que pueden contener, pues pueden tener talatos. Están en perfumes, que antes ya se dijo, por ejemplo, como fijadores. Se hicieron analíticas de algunas marcas de perfumes muy importantes y aparecían los talatos con mucha frecuencia y bastante cantidad. Pueden estar en productos de aseo personal y de cosmética, con lo cual a través de la piel pasan también directamente a nuestro organismo. Pueden estar en pinturas,
donde también se añaden los talatos, pueden estar en productos de limpieza, pueden estar en ropas, en tejidos, en adhesivos, en fin, en infinidad de posibles fuentes de exposición humana a los mismos. Aunque no los veamos, están por doquier y los tenemos ya en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que la ciencia ha asociado a la exposición a los talatos? Bueno, son muchos y sería muy difícil resumirlos. En el informe este mío, que es del que estamos hablando, de los talatos, pues hay cientos de referencias científicas de los estudios que hablan pues, de los efectos de los talatos, de dónde se encuentran. O sea, son muchos los estudios científicos publicados, ¿no? Cuando a veces se habla de estas cosas, parece que es que son 4 estudios y tal, y que la mayor parte de los estudios dicen que no pasa nada. No. O sea, la comunidad científica lo tiene muy claro. Esto es como lo del cambio climático. O sea, en el cambio climático, el consenso de la comunidad científica seria está muy claro. El cambio climático es una realidad y la actividad humana contribuye al cambio climático. Y hay un grupito de personajes que enredan para sembrar dudas, que es lo que antes hablaba Koldo, ¿no? Hay un libro muy interesante de un científico que ha trabajado a alto nivel en la administración de estas cuestiones en Estados Unidos, que es un tal David Michaels, que se llama La duda es su producto, ¿no? Que es de muy recomendable lectura, al igual que el libro La epidemia química de Carlos de Prada, también lo recomiendo y que habla de estas cosas. Pero es muy interesante el libro este de David Michaels, porque habla de esto, ¿no? De la fabricación de dudas, ¿no? O sea, cuando hay datos que muestran que algo es un riesgo, y sobre estos temas no es que haya un estudio, ni 2, ni 100, ni 200, ni 1000, ni 2000, ni 3000, ni 4000 estudios, no. O sea, sobre disruptores endocrinos la última estimación es que había cerca de 30.000 estudios científicos realizados. Sobre bisfenol A hay más de 1000 estudios científicos que lo asocian, por ejemplo, a problemas. De talatos hay centenares, miles de estudios que, a mayor o menor grado, los asocian a problemas. Entonces tenemos lo que dice la comunidad científica. La comunidad científica me refiero a la comunidad científica, me refiero a los centros de investigación pagados con dinero público a lo largo y ancho de todo el planeta. La sociedad endocrina, la entidad mundial de referencia en el tema de las enfermedades endocrinas. No lo que dice alguien pagado por la industria o la propia industria, que sabrá mucho de fabricar pesticidas o talatos y tal, pero yo de salud, pues no sé, yo me fío más de la sociedad endocrina, ¿no? Aunque luego la administración tenga más en cuenta lo que dicen los estudios de la industria, que muchas veces son secretos y no pueden ser revisados por la comunidad científica ni por la sociedad, a saber lo que dicen, a saber cómo los han hecho, pero se basan más en esos estudios que parece que les dan más peso y tiran a la papelera miles de estudios de la comunidad científica, ¿no? Pero, ¿cuáles son los efectos que han sido asociados a los talatos? Pues mira, por ejemplo, uno de los efectos más claros, ¿no? Por ejemplo, es el daño sobre el aparato reproductor, ¿no? Hay que tener presente además, y es interesante entender esto, que muchos de los efectos no se producen en el estado adulto, aunque también, sino singularmente en la formación de las criaturas dentro de su madre. Es decir, cuando un nuevo ser se está formando, simplemente son unas pocas células, luego un embrión, un feto, se está formando por un diálogo químico muy delicado, donde pequeñas concentraciones de una sustancia pueden tener efectos muy severos. Hay lo que antes se comentaba, las ventanas de exposición, momentos del desarrollo en los cuales la exposición a una sustancia puede tener unos efectos determinados. Porque se está formando, por ejemplo, se está formando el sistema nervioso central y en muy poco tiempo se están formando, en cuestión de minutos, millones de neuronas. Y se están formando en relación, por ejemplo, a los niveles de hormonas tiroideas que haya. Si algo altera esos niveles de hormonas tiroideas, esa formación tan veloz, unos procesos delicadísimos que tienen lugar en segundos, y una sustancia que entra allí y perturba eso. Y es un proceso que se está formando eso en ese momento y nunca más se va a formar. Luego, si en ese momento lo perturbas, vas a alterarlo con consecuencias irreversibles. Si se está formando, por ejemplo, el aparato reproductor de un niño, de un varón,
y hay una sustancia que es antiandrogénica, por ejemplo, que actúa contra la testosterona, que tiene que ver con el correcto desarrollo de los testículos, o del pene, o de la formación de las células que darán pie luego a la formación de los espermatozoides, pues es probable que eso haga que ese chaval, ese niño, que ahora no es más que pues eso, un embrión, un feto, 20 años después, a lo mejor sea estéril, o tenga por lo menos una subfertilidad, o tenga una mayor propensión a un cáncer de testículos. Es lo que se llama el origen fetal de las enfermedades de adulto. A lo mejor una persona tiene un problema en el estado adulto de obesidad o de diabetes, y a lo mejor eso fue incubado cuando estaba en el embrión, cuando era un embrión. Hay un estudio muy interesante, y no hablo de talatos, en este caso, por ejemplo, del DDT, porque había datos del nivel de DDT que tenían las madres hace 50 años. Y luego se ha visto esas hijas de aquellas madres que estaban embarazadas hace 50 años, y cómo su riesgo de cáncer de mama, cuando aquellas madres tenían un poquito más de nivel de DDT, el riesgo de esas hijas, 50 años después de tener cáncer de mama, era mayor, por la exposición que habían tenido en el estado embrionario fetal, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante cuando se habla de disruptores endocrinos, ¿no? Estos efectos que se tienen en esas primeras etapas del desarrollo, y que en el caso de los talatos, pues también puede ser así, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, de los efectos que tiene es la desmasculinización. Hay unos estudios muy interesantes de una científica que se llama Sana Xuan, de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, que analizó los niveles de, y siempre hablamos de niveles bajos, un poquito más altos, pero dentro de los niveles que tenemos, no de madres que trabajan en la industria de talatos y están medio atiborradas de talatos, no, mujeres de la población general, ¿no? Es interesante comprenderlo, que buena parte de los estudios nos muestran efectos a los niveles de exposición que los científicos llaman ambientalmente relevantes. Quiere decir los niveles de exposición que tenemos en la población general de manera normal, entre comillas, ¿no? Entonces, Sana Xuan cogió y analizó los niveles que tenían de talatos estas madres. Y aquellas, cuando estaban embarazadas, y cuando nacieron los niños, midió la distancia ano-genital, la distancia entre el ano y los testículos de estos niños. Si esa distancia es mayor, quiere decir que hay una mayor virilización. Si la distancia es menor, quiere decir que hay una menor virilización. También se veía otras cosas, tamaño del pene, etc. Bueno, pues aquellos niños cuyas madres tenían unos niveles algo más altos de talatos, la distancia anogenital era menor. Había una virilización incompleta, por ejemplo. Otro efecto muy notable, pues por ejemplo, como he comentado, la calidad del semen, ¿no? También se ha visto daños en el ADN de los espermatozoides, efectos sobre la testosterona, que tiene que ver con factores, cuestiones como la que acabo de comentar, la alteración de los niveles de hormonas sexuales, infertilidad, efectos tiroideos, lo cual es muy delicado porque, como he dicho, el tiroides, por ejemplo, las hormonas tiroideas de la madre son básicas para el correcto desarrollo del sistema nervioso central de los niños, ¿no? Partos prematuros, bajo peso al nacer, alergias. Por ejemplo, había un estudio hecho en los países nórdicos, ¿no?, sobre asma y alergias en relación al PVC, ¿no? Entonces se veía como, por ejemplo, pues aquellos niños que vivían en sitios donde había grandes superficies de PVC y consiguientemente una serie de talatos, en este caso el butilbenciltalato, pues tenían ese butilbenciltalato que había en el polvo doméstico, estaba asociado a mayor riesgo de eczema, mayor riesgo de rinitis, etc., ¿no? Las concentraciones también en el polvo doméstico de dietilexiltalato, otro talato de estos, y también el disodeciltalato, que menudo nombrecito, ¿verdad? Bueno, pues eso tenía que ver con un mayor riesgo de asma. Es preocupante, por otro lado, porque hay que darse cuenta que muchos productos que pueden contener niveles altos de talatos se dan más frecuentemente en el entorno infantil. Y así en Alemania hay algún estudio que se ha realizado que ve
que, por ejemplo, en guarderías había 3 veces más talatos que en un hogar normal. Siendo precisamente los niños más sensibles a los efectos, es preocupante que precisamente en entornos infantiles pueda llegar a haber muchos más talatos que en otro tipo de entornos, ¿no? Otro de los efectos que se ha visto, pues por ejemplo la pubertad precoz, por ejemplo el desarrollo prematuro de los pechos en niñas, o sea, niñas de muy pocos años que desarrollan los pechos antes de tiempo. Porque todas estas cosas, claro, tienen que ver con las hormonas. Y estamos metiendo una serie de sustancias que actúan como hormonas, que pueden bloquear las hormonas o alterar las hormonas de alguna manera o imitar o ser confundidas por el organismo con hormonas. Y producen el efecto de estas. Y que pueden actuar a niveles muy bajos de concentración. Es muy importante esta cuestión, porque claro, toda la toxicología oficial se basa en establecer unos niveles supuestamente seguros de exposición a las sustancias. Pero ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, en España, hace poco, la Sociedad Española de Salud Pública y de Administración Sanitaria, miles de profesionales de la salud en España, dirigieron una carta a la Administración Española diciendo que se actuara con el tema de los disruptores endocrinos, dentro de los cuales están los talatos, y ¿qué se decía? Pues que con las sustancias, bueno, decían, por otro lado, lo que dice en general la comunidad científica sobre este tipo de sustancias, que con las sustancias que son disruptoras endocrinas no se puede establecer un umbral seguro, por bajo que sea, para exponerse a las mismas. Porque según es el equilibrio, o sea, según el sistema hormonal, según funciona a concentraciones muy bajas, de 10.000 millonésimas de gramo, de los niveles nanomolares. Y no hace falta que sea una gran cantidad para que se produzca un efecto. Unas pocas moléculas bloquean un receptor y eso ya dispara una reacción. Y además hay que tener presente que ya tenemos hormonas dentro, naturales, y que las hormonas exógenas, los senoestrógenos o los contaminantes hormonales exteriores, se suman a los niveles de hormonas que ya tenemos en el interior. Y a veces un poquito produce el efecto. Entonces, lo que dice la comunidad científica es que, por baja que sea la concentración, no está claro que se pueda establecer un umbral seguro de exposición a estas sustancias. Eso es un dato bastante relevante, ¿no? Otro efecto, por ejemplo, que se ha visto asociado al tema de los talatos, ¿no? Por ejemplo, el butilbenciltalato, el dibutiltalato, el dietilsiltalato, pero no espero que nadie se quede con estos nombres, ¿no? Pues hay estudios que lo han asociado al incremento de la proliferación de células de cáncer de mama. Cáncer de mama, como otros cánceres, son hormonodependientes. Y si hay unos determinados niveles de hormonas, pues disparan el crecimiento del tumor. Si no hay una presencia de esas sustancias, pues el tumor pues anda más tranquilo, ¿no? Porque son cánceres hormonodependientes, como también es el de próstata, como también es el de testículos, etc., ¿no? La normativa deja bastante que desear. Antes se estaba hablando en relación a pesticidas, pero bueno, lo mismo que se dice de los pesticidas se puede decir de muchos otros factores, ¿no? Hay temas como por ejemplo el del efecto cóctel, que hay que darse cuenta de lo gordo que es. Es que solamente ese argumento basta para desmontar cualquier argumento que te quieran decir sobre la supuesta seguridad química de la regulación oficial. Solo el argumento del efecto cóctel tira por tierra absolutamente toda la toxicología oficial. Porque la toxicología oficial se basa en decirte que si tú te expones solo a esta sustancia, a una, y solo te expones a ella, no pasa nada. Supuestamente. Otra cosa hay que ver cómo se realizan las pruebas, ¿eh? Porque es que incluso hasta sobre esa sustancia habría muchísimo que decir acerca de si ese nivel que te dicen que seguro lo es. Pero dejemos el tema porque ya sería bastante complejo, ¿eh? Pero solamente fijémonos en esto, ¿no? Te dice, no, si tú te expones a esta sustancia, a esta concentración, no hay riesgo. Pero claro, ¿quién se expone solo a esta sustancia? Es que yo me expongo al dibutiltalato, al disonoriltalato, al disedeciltalato, al butilbenciltalato, al yo qué sé cuál. Y al mismo tiempo a no sé qué, a no sé cuántos, al clorpirifos, al glifosato, al dimetoato, en el organismo simultáneamente podemos tener cientos, y de hecho tenemos, y es lo que muestran las analíticas que se realizan, cientos de contaminantes a la vez. ¿Y qué nos dicen los estudios que se han realizado sobre el efecto cóctel? Pues nos dicen que sustancias que aisladamente
parecen no producir un efecto, cuando están juntas, el efecto es dramático. Hay algunos estudios sobre algunos contaminantes que aisladamente no producen un efecto y cuando están juntos el efecto es cientos de veces superior. Entonces, ¿por qué no se ha evaluado la situación de exposición real? La situación de exposición real es que nos exponemos a cócteles de sustancias. Y esa situación real no se ha evaluado. La evaluación del riesgo oficial se basa en una situación que nunca se da en la vida real. La que nos expusiéramos a una sola sustancia a la vez. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nos hagan una evaluación de un riesgo a una situación que jamás se da en la vida real? ¿De qué? Porque yo no me expongo solo a un calato, ni siquiera a 10 a la vez. Expongo el calato, luego como una pera, y la pera tiene 10 pesticidas diferentes, luego pongo la lechuga, que tiene no sé cuántos pesticidas diferentes, y con un poquito de maíz, que tiene no sé cuántos otros pesticidas diferentes, y con un poquito de atún, que tiene mercurio, tiene retardante de llama, tiene dioxinas, tiene no sé qué, y luego un respiro no se sabe qué, que tiene no sé cuántas sustancias más, ¿verdad? Esa es la situación real. ¿Dónde está la evaluación del riesgo de la situación real? Cuando se sabe, como comento, que sustancias que aisladamente parecen no tener un efecto, cuando están juntas, el efecto es, o puede ser, infinitamente superior. Entonces, bueno, te pueden vender una apariencia de realidad virtual, de seguridad química, de que todo está controlado, la gente está muy tranquila. A mí me sorprende mucho el aplomo, cuando dicen, no, esto no hay riesgo, no, esto está controlado. ¿De qué me está usted hablando? ¿De qué me está usted hablando? O sea, vivimos una especie de Matrix, ¿no? Y no es que haya un científico raro que está diciendo, no, es que es la Endocrine Society. Es, por ejemplo, los científicos, entre ellos varios premios Nobel que en el año 2004 suscribieron el llamado Llamamiento de París, donde denunciaban esto. La declaración de Berlaymont de centenares de científicos sobre el tema de los disruptores endocrinos. Es la comunidad científica a la que se está haciendo caso omiso. En estos últimos tiempos ha habido una polémica enorme en la Unión Europea porque se estaba intentando llegar a una normativa sobre el tema de disruptores endocrinos. Lo primero era, como comentaba antes Koldo, identificar, o sea, ver qué sustancias son disruptores endocrinos, cómo se les define, cómo se las identifica para luego regularlas, ¿no? Es decir, a ver, de todas las sustancias, ¿qué hace falta para decir que esta sustancia es un disruptor endocrino y entonces prohibirlo o restringirlo? Lo primero que hizo la Comisión Europea es, en lugar de lo único que se debería haber tenido en cuenta, que era el hecho objetivo, científico, de si esta sustancia es disruptora endocrina, produce efectos, vale, ¿no? En lugar de eso, de atender solo al criterio médico científico, lo primero que se encargó es una evaluación del coste socioeconómico. Es decir, cómo podía afectar el tomar una serie de medidas para proteger la salud a los negocietes de las industrias. Se introdujo eso, luego se fueron introduciendo otras cosas y al final, después de mucha cuestión, se ha llegado a que parece que no va a haber ninguna normativa seria que permita identificar de manera real prácticamente a ningún disruptor endocrino. Esto es cómo funcionan las cosas, ¿no? Y bueno, por otro lado, tampoco es que yo quiera alarmar en exceso, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser que una persona se exponga a disruptores endocrinos y no le pase nada, no desarrolles una enfermedad, no te pase absolutamente nada, o que un niño se exponga a un contaminante hormonal, o a 20, o a 30, o a 100 de ellos, y no le pase nada. Esto no quiere decir que es que todos nos vamos a caer ahí tras dar 4 pasos porque nos hayamos expuesto a algo. Lo que sí quiere decir, y es lo que nos dice infinidad de estudios científicos, es que estamos incrementando el riesgo de una serie de problemas. Porque es un problema real. O sea, hay unas sustancias contaminantes que pueden alterar el equilibrio hormonal, como es el caso de los ftalatos, y sería aconsejable
reducir la exposición a las mismas, ¿no? Pero claro, vemos difícil que se vaya a conseguir reducir la exposición a las mismas cuando ni siquiera se regula. Cuando hay un intento de que se tenga en cuenta lo que dice la comunidad científica, al final lo que dice la comunidad científica no se tiene en cuenta. Se siguen aplicando unos criterios toxicológicos absolutamente trasnochados, donde además hay factores incluso de puro casino de juegos de azar, o sea, por ejemplo, el factor de incertidumbre, ¿no? O sea, que es que divides entre 10 y con eso ya las diferencias entre una persona más sensible, otra menos sensible, o entre el animal, primero entre el animal y el humano. Luego divides otra vez entre 10 y con eso ya es que no pasa nada. Pero bueno, ¿usted ha hecho estudios concretos, reales, de que a esa concentración más baja no hay efectos? No. Simplemente dividido entre 10 y luego entre 10, y esa concentración supongo que no tendrá efectos. Pues eso es lo que se está haciendo, ¿no? Y hay datos preocupantes, ¿no? Por ejemplo, en España el Instituto de Salud Carlos III, por ejemplo, evaluó los niveles de talatos que había en los niños, y entonces se vio que en los niños españoles, por ejemplo, hay unos niveles de talatos que son bastante más altos que la media europea, en esa muestra de población infantil que se realizó, ¿no? Unos niveles más altos, ¿no? Luego también antes hablaba de las mujeres también por el uso de una serie de productos, también son acreedoras, por ejemplo de higiene, de cosmética, etcétera, acreedoras a un mayor ingreso en su organismo de una serie de talatos, como puede ser por ejemplo el dibutil talato, más que los hombres, por el mayor uso de este tipo de productos. Hay algunas normativas, pues por ejemplo las que regulan a nivel de cosmética o productos infantiles que antes se comentaba, mordedores, etcétera, pero son normativas absolutamente insuficientes. Hay algunos países donde se ha intentado avanzar algo más, por ejemplo Dinamarca. Dinamarca decidió prohibir 4 de estos talatos, aquellos que estaban identificados como de mayor riesgo: el dietilexiltalato, el dibutiltalato, el butilbenciltalato y el diisobutiltalato, que como digo, no espero que nadie lo retenga. Y aún así la Unión Europea se puso de uñas contra Dinamarca y no estaba muy por la labor, ¿no? Yo cuando presentamos este informe, pues solicitamos al gobierno español, etcétera, que por lo menos estos 4 talatos pues se los prohibiera, etcétera, y hubiera unas mayores restricciones sobre los mismos, pero bueno, hasta ahora no, que ni a nivel nacional ni a nivel de la Unión Europea, pues parece que se esté avanzando demasiado, ¿no? Bueno, podría hablar mucho así cerca de los talatos, cómo están regulados y tal, pero creo que es una cosa muy árida todo lo que tiene que ver con la reglamentación, y encima luego para que luzca muy poco. Y básicamente, pues por no sé cuánto tiempo llevaré hablando. ¿Cuánto tiempo llevaré hablando? No sé, que lo tendré que acabar para luego dar pie a que alguien pueda preguntar o lo que sea, ¿no? Pero bueno, el hecho importante, y resumiendo, son sustancias extraordinariamente ubicuas, es decir, omnipresentes, están por doquier. De hecho, hay problemas en los laboratorios que realizan analíticas de cuestiones, por ejemplo, de disrupción endocrina, porque se pueden contaminar las muestras con los talatos que hay por todas partes. Entonces, es dificilísimo librarse de los talatos, incluso en los entornos más asépticos químicamente, porque están por todas partes, ¿no? Entonces, hay una exposición generalizada de la población y hay, a la vez, pues un cuerpo de literatura científica, de estudios científicos muy amplio, que asocia estas sustancias, con mayor o menor grado de evidencia, a posibles efectos sanitarios. Ante eso, pues lo que cabría es aplicar el principio de precaución. ¿Qué dice el principio de precaución? El principio de precaución dice que, aunque no haya certeza absoluta acerca de que algo causa algo, si hay mucha evidencia científica que muestra que parece que es así y hay riesgos importantes para la salud, se debe actuar. Porque claro, si vamos a estar esperando 300 años, porque en ciencia la certeza es algo imposible prácticamente. O sea, ningún estudio científico, por ejemplo, todos los temas del cambio climático, siempre te dicen, muy probablemente, este estudio sugiere que, porque la ciencia no es
¡hala, esto produce esto! No, o sea, no hay una cosa categórica. Pero claro, cuando hay 400 estudios, o 4.000, o 40.000, que te están diciendo una cosa, es que es bastante evidente, aunque no te estén diciendo, porque no es el lenguaje científico, que hay una certeza. Entonces, esta bruma de que nunca hay una certeza, además atizada, porque luego te salen los estudiantes estos raros, que son 4, o sea, no creáis que es que son muchos, o sea, son menos estudios, y encima, infinitamente, bueno, mejor no decir cómo son, pero son en los que más se fija, curiosamente, la administración, frente a los otros, que encima paga con dinero público, y que son muchísimos más, y realizados por primeras espadas de ese tipo de conocimientos, ¿no? Lo que digo es que a pesar de la enorme cantidad de evidencia que existe sobre algo, es muy difícil que se acaben adoptando medidas. Pueden pasar años o pueden pasar décadas. Y siempre se alega que, bueno, hay controversia con lo del cambio climático, ¿no? Es que es exactamente lo mismo, con la diferencia de que en lo del cambio climático se ha avanzado más. Está muy claro que los escépticos y esta gente, pues que quieres que te diga, ¿verdad? Que el primo ese de... ¿qué era? Un primo de Rajoy, que decía no sé quién, ¿no? Pues aquí los primos de Rajoy tienen todavía más, porque además la gente está menos informada de esta polémica, que yo creo que es más gordo que lo del cambio climático. El cambio climático es muy preocupante, pero esto es extraordinariamente preocupante. Pero la gente no tiene tanta noción de ello, no se ha hablado tanto como el tema del cambio climático. Y entonces, bueno, pues ahí están haciendo, pues están felices, ¿verdad? Y en la Unión Europea han hecho lo que les ha dado la gana y no hay una regulación seria ahora mismo. Lo que se ha hecho, en lugar de para identificar las sustancias, es más bien para no identificarlas y no prohibirlas. Así con lo cual se han quedado muy contentitos, muy felices, pero no sé yo si los demás tendríamos que estar así. El tema del amianto, que antes se comentaba. O sea, del amianto, 50 años antes existía ya evidencia suficiente para haberlo prohibido. Y se dejó que cientos de miles de personas fueran a morir de mesotelioma pleural, cáncer de pleura, cáncer de pulmón, fibrosis pulmonar. Se sabía, pero se tardó décadas. España fue uno de los últimos países, por cierto, que han trabajado más en esto, como por ejemplo es el caso de Dinamarca. Elaborar una estrategia nacional para eliminar, sobre todo, pues los talatos que se tienen identificados como más peligrosos, aquellos usos de los talatos que son pues, más preocupantes, como puede ser de materiales en contacto con alimentos, porque pueden contaminar los alimentos. Información ciudadana. Hay países donde se hace más de información ciudadana acerca de estas cuestiones que aquí. Que aquí hay cero de información ciudadana. Sobre riesgos químicos y tal, cero. Sí, aquí la gente limpia mucho la casa para acabar con los microbios. Que por cierto eso incluso luego origina, que a lo mejor haya lo de la teoría de la higiene, tal exceso de asepsia que hace que el sistema inmunológico de los niños no madure bien y luego sean más propensos a las alergias, al margen de que a lo mejor con ese exceso de higiene estás metiendo sustancias alergénicas que pueden estar potenciándolo también de otra manera. Pero, como digo, lo que es la higiene química, como lo de Semmelweis, que comentaba yo al principio, nada. Da igual. Venga. No pasa nada. Pues bueno, no estaría mal, siempre basándose en evidencia científica, decir, pues mira, hay un montón de estudios científicos, miles de estudios científicos que dicen que esto puede ser un riesgo y usted puede tener dos opciones. Una, se crea a pies juntillas lo que le dice la administración y las empresas de que no hay ningún problema, o puede creer a la comunidad científica. Usted haga lo que quiera, pero por lo menos dar la opción de que la gente se informe de la realidad. Y la realidad es que la comunidad científica está diciendo una serie de cosas muy serias. Incluso los informes de la OMS, que la OMS yo creo que es poco sospechosa. La OMS en el 2013 sacó unos informes sobre disruptores endocrinos que son para leérselos. Por ejemplo, una de las cosas que decía más interesantes es que los test que se realizan sobre sustancias tóxicas o sobre sustancias para evaluar el riesgo que pueden tener para la salud, no sirven para los disruptores endocrinos. Eso lo decía la OMS.
O sea, no lo decía 4 científicos raros de no se sabe dónde. La OMS, que es lo mismo que dicen informes publicados por el propio Parlamento Europeo, etcétera, ¿no? O sea, cuando nos están diciendo que es que los sistemas de test que se realizan no sirven para evaluar los riesgos de los disruptores endocrinos, a partir de ahí, que me digan algo más, ¿no? Pues ese tipo de cosas la gente lo debería saber, ya que lo ha dicho la OMS. O sea, no estamos diciéndole a la gente cosas que ha dicho un ecologista raro, barbudo o no barbudo. No, no, estamos diciendo lo que dicen los informes de la OMS. Por lo menos eso se le podía hacer llegar a la población, para que hubiera una serie de hábitos que a lo mejor redujeran una serie de riesgos, sobre todo en momentos críticos, como el embarazo. A lo mejor a las embarazadas se les estaría, como en Dinamarca, se les debería estar diciendo pues que a lo mejor determinado uso de determinadas cremas, de determinados productos, pues a lo mejor había que reducirlo o evitarlo, ¿no? ¿Se está diciendo aquí algo? Nada. Como mucho hemos llegado a que se diga lo del mercurio, que ha costado, hasta que se dijo lo del mercurio, que evitaran el consumo de una serie de especies que podían tener niveles de mercurio. Pero es que pasa, que solamente hay mercurio, solo hay tabaco, solo hay alcohol, solo hay 4 cosas, no hay nada más. Bueno, pues no se está diciendo, y eso debería llegar a la población, ¿no? Para que luego los ciudadanos hagan lo que juzguen oportuno. Hay con los móviles, esa es otra cosa que, en fin. La mayor, La mayor. Sí, sí. No la más joven. Terrible. Lo que había que hacer es apagar ese móvil. En los cines se apaga. ¿Cómo lo va a tener llave? Tiene un botón ahí de... Bueno. Y bueno, muchas cosas. Se decía de las etiquetas, pues muchos productos que tienen talatos evidentemente no vienen las etiquetas. Las etiquetas no suelen tener nada. Nada. No solamente en talatos, sino en ningún producto prácticamente, un producto de limpieza. Te pone tensioactivos no iónicos, fragancia, zas, y pueden tener cientos de sustancias diferentes. ¿Qué fragancias? ¿Qué tensioactivo? Nada. No viene nada del contenido. O un perfume pone fragancia. Toma ya. ¿Cómo que fragancia? Si las fragancias pueden ser más de 3.000 sustancias químicas diferentes. ¿Dónde está? Y puede tener talatos, puede tener otro tipo de... O sea, no hay una información, no se respeta el derecho de información de los ciudadanos, y es una situación muy, muy lamentable. Y lo peor de todo es que estamos hablando de un grupo de sustancias importante, amplio, que son los talatos, pero es que no es el único grupo de sustancias, ¿no? Entonces también tenemos que pensar, cuando hablamos de la seguridad o no de una sustancia concreta, pensar que es que hay otro agravante, que es que no son el único grupo de sustancias que tenemos en el organismo. Que al final tenemos talatos, retardantes, pesticidas, etcétera, 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 ¿no? Y todo eso se va sumando. En fin, y doy ya cabida a que me pregunten o lo que sea. Vale, pues eso es. Gracias. Aparte de los estudios que hay del medio científico de todos estos temas, ¿se ha hecho algún tipo de estudio en la parte en que nosotros podamos eliminar de alguna forma de nuestro cuerpo aquellas sustancias que ya tenemos dentro de nosotros? Bueno, en el tema de los talatos, estos son sustancias que no son demasiado persistentes. O sea, no es como, por ejemplo, el DDT o como los policlorobifenilos, los PCBs, que ahora a la gente tampoco le suenan, pero también casi todos los tenemos también en el cuerpo. Estas sustancias persisten en el organismo, ¿no? Sin embargo, los talatos, como el bisenol y otros, no es que permanezcan demasiado. Al cabo de un tiempo acaban desapareciendo. ¿Pero qué es lo que sucede? Que como la exposición es continua, porque a través de la alimentación, a través de la respiración, están en casi todos sitios, aunque no persistan mucho en el organismo y podrías eliminarlos, y de hecho se eliminan, siempre los tienes. Aunque siempre los estés eliminando, siempre los tienes. Porque a través de la alimentación, por los plásticos, por la respiración, porque están continuamente, es lo que se llaman compuestos pseudo persistentes. No son muy persistentes, se pueden eliminar y no hay mucho problema, pero como la exposición es continua,
Es como si fueran persistentes, siempre los tienes. Entonces, en cuanto a la eliminación de estos compuestos, pues no es muy problemática si uno dejara de exponerse. El tema es que la exposición es continua, aunque no sean persistentes, ¿sabes? O sea, que sí que son compuestos que estos no son, que se queden como es el caso de, pues eso, del DDT o del dieldrin o del tetracloro o de otros compuestos contaminantes que son persistentes. A ver, usted ha puesto, por ejemplo, el caso de las embarazadas. ¿Es posible que influya en el feto de las enfermedades raras? Pues podría ser. Hombre, yo ese particular, en concreto, sobre el tema de las enfermedades raras, no lo sé. Lo que yo sé es que muchas de las enfermedades raras son enfermedades que se dicen de origen desconocido, ¿verdad? Eso se lleva mucho hoy en día. El Alzheimer, no es que eran enfermedades raras ahora, igual el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? De origen desconocido, ¿no? Aquí hay muchas enfermedades de origen desconocido, ¿verdad? No lo sé, habría que determinar en cada caso, cada patología, de dónde procede, si es que alguna vez se va a hacer. No lo sé. O sea, no puedo afirmar nada al respecto, pero a lo mejor alguna de esas enfermedades raras pudieran tener que ver con la exposición a algún contaminante químico, a un nivel u otro, no sé si por disrupción endocrina o por temas de cosa cancerígena, mutagénica, en fin, no lo sé, mutagénica, no lo sé, habría que determinarlo. Y en cada enfermedad, cada cosa se debería estudiar. Yo si no se ha estudiado y no he visto estudios al respecto no puedo decir nada, ¿no? Pero bueno, me imagino que no estas sustancias concretas, sino en general, algunas de esas enfermedades raras, a lo mejor, pudieran tener que ver con la exposición a contaminantes químicos. No sería algo demasiado raro, ¿verdad? Pero habría que determinarlo. ¿Y hay alguna posibilidad de que mantengamos alguna esperanza de que, porque si todo el uso de estos aparatos está aumentando, si nadie hace nada, si no nos llega información, además, bueno, los políticos en realidad tampoco pueden hacer nada, porque el poder político, la administración, digamos que es la mayor cuota de poder de los ciudadanos, ¿no? Frente a los poderes reales. Si la administración no puede, nosotros tampoco. ¿Y cuánto nos queda? Así más o menos. No, yo, aunque por los datos que he dado y las cosas que he comentado, la cosa está mal, pero yo no soy pesimista. Jamás. O sea, yo creo que el poder del individuo es mucho mayor de lo que se piensa. Y que uno de los principales factores por los cuales no se soluciona esto es porque buena parte de los individuos no se dedican a pensar, a analizar las cosas por sí mismos. Hemos delegado. Pensamos que alguien controla las cosas, que papá Estado vela por nosotros. Que los expertos están ya solucionando todo. Vamos a la tienda y compramos cualquier cosa creyendo que todo el mundo lo ha controlado. Cuando escarbas un poco y lo que descubres, ¡fua! ¡Madre mía! En cualquier ámbito que mires, a poco que escarbes te das cuenta del control que hay de las cosas. O sea, podemos tener una imagen infantil de pensar que todo está controlado, que no hay ningún problema, que podemos andar felices, o podemos tener espíritu crítico. Podemos delegar nuestra capacidad de pensar, o podemos pensar. Y a poco que uno piense e investigue por uno mismo, y no cuesta tanto. Porque yo veo que muchos españoles saben en qué año se rompió el menisco el Messi, toda la historia del Real Madrid o del Barça de no sé qué, o toda la vida de Belén Esteban o de Isabel Pantoja. Tienen una erudición que me río yo del científico más sabio del planeta. O sea, saben la mente humana, incluso de la persona más torpe, es capaz de almacenar todos los datos de Belén Esteban, del otro, de Jesulín de Urique, ¿verdad? Bueno, pues si en lugar de mucha gente saber tanto de tantas tonterías, se dedicaran a saber cosas que pueden afectar a la vida de sus hijos, o de su mujer, o del planeta. Si asumiéramos todos una responsabilidad y un compromiso de profundizar por nosotros, de investigar un poco y de adoptar una serie de medidas, daríamos la vuelta a la situación. Porque tenemos gigantes delante, gigantes, pequeños molinos, de empresas, pero son gigantes con pies de barro, porque no tienen razón, porque se basan en pseudociencia, en nada. Y de nuestro lado tenemos la razón, tenemos miles y miles de científicos, de datos y de realidades. Lo que hay que hacer es asumir una actitud positiva, ver
que a lo mejor no vamos a poder evitar la exposición a todos los contaminantes, pero a lo mejor sí podemos actuar reduciendo algunos. Si los talatos están más, a lo mejor en algún plástico de PVC y tal, pues a lo mejor en la casa no poner eso. Si algunos tipos de pintura contienen más eso, pues no ponerlos. Si a lo mejor algunos perfumes, productos de limpieza, ambientadores pueden contener más talatos, pues mejor podemos no ir a esos productos, ir a otros que no los contengan. No usar productos de limpieza de determinadas marcas y tal, que usa cualquiera como si no fuera nada, sino a lo mejor limpiar con vinagre, con bicarbonato, o con productos de limpieza ecológica que hay en ecotiendas, y además darnos cuenta de que no solamente es el tema de los talatos, sino que a lo mejor podemos comer productos ecológicos, con lo cual si a lo mejor no hemos reducido mucho los talatos, pero a lo mejor reducimos mucho los pesticidas. Si a lo mejor no usamos productos insecticidas en casa, a lo mejor estamos reduciendo. O sea, el individuo puede adoptar un montón de medidas. A poco que, además, si nos damos cuenta, hay productos ya por ahí que ponen sin talatos, sin parabenes. Y eso que aquí no hay ni conciencia. Y ya lo están poniendo. O sea, el poder del individuo con sus decisiones de compra es extraordinario. O sea, lo que nunca debe pensar una persona es que no puede cambiar el mundo. Una sola persona puede cambiar el mundo. Y además, actuando en casa, puede reducir muchísimo las... yo, por ejemplo, llevo la campaña Hogar sin tóxicos, ¿no? Mostramos muchas alternativas. Quería haber puesto aquí esta, pero como no hay wifi, esta de la campaña Hogar sin tóxicos, ¿no? Entonces, alternativas, que se puede descargar gratis, además, el libro de la campaña. Pues ahí te doy consejos de cómo reducir, cómo acabar, por ejemplo, con plagas domésticas sin utilizar pesticidas domésticos. Medidas que se pueden adoptar para reducir la exposición. Que nunca eliminarás todos los tóxicos, pero si eliminas una parte importante de ellos, ya estás dando más respiros al organismo y reduciendo el riesgo posible de que haya una serie de problemas, ¿no? Entonces yo, aunque la cosa esté mal, jamás hay que pensar que, bueno, de algo hay que morir, ¿qué vamos a hacer nosotros, pobrecitos? No. O sea, lo que hay que darse cuenta es que uno tiene una capacidad inmensa de cambiar las cosas. Inmensa. Una sola persona con fe. Mira, yo soy cristiano. Aquí a lo mejor habrá quien no lo sea. Yo soy cristiano. El ejemplo del amianto que has dicho, o sea, desde hacía no sé cuántas décadas se sabía que eso y sin embargo se acaba de terminar de prohibir ahora, ¿no? Sí. O sea, en esa secuencia de tiempo, cuando realmente porque además, ¿qué porcentaje de población sería necesario para provocar ese cambio? Pues no mucho. Pues no mucho. Lo que iba a decir es que en la Biblia, por ejemplo, dice, si tú le dices a una montaña, si tú tienes un grano, solo un poquito de fe, tan pequeñito como un grano de mostaza, que es una cosita así, y le dices a una montaña que se mueva, la montaña se mueve. Entonces, lo que tenemos que tener es fe en nosotros mismos, en que podemos cambiar las cosas. Porque si las cosas no cambian es porque nosotros estamos permitiendo que pasen. De hecho, los grupos ecologistas son 4 gatos. Yo he estado, desde los 15 años, yo he estado en cuestiones de conservación de la naturaleza. Por ejemplo, Cabañeros, el Parque Nacional de Cabañeros. Pues éramos un grupo de chavales de 19, 20 años que ocupamos la finca, hicimos un censo de la colonia de buitres negros, el ICONA decía, el Instituto contra la Naturaleza, que había antes, decía que esa zona no tenía valor ecológico, que no había casi nada tal, que había una pequeña colonia, un poco buitres negros, censamos y vimos que era la segunda colonia más importante del mundo, ocupamos la finca, bueno, el caso es que con nosotros y otra mucha gente, Ecologistas en Acción, que entonces no se llamaba así, ADENA, tal, ahora es un parque nacional, y éramos un grupo de chavales, no hace falta ser muchos, uno, ya cambia algo. Pero lo que no hay que hacer jamás es desentenderse. Hay que asumir un compromiso, ¿no? Y lo que sea, por uno mismo, por el planeta, por tu sobrinita, por tu hijo, por lo que sea. No dejar todo en manos de otros. No delegar el pensamiento. No confiar en, entre comillas, expertos. Oficiales. Utilizar la facultad racional. Porque es que a poco que yo, y no solo en esto, en muchas cosas que he estado... Yo he estado 30 años de periodista de medio ambiente.
He estado denunciando muchísimas cosas. Y no solo en esto, en otros ámbitos, en la política del agua, en la de espacios naturales, en los incendios forestales, muchas cosas que te pones a escarbar y es que madre mía lo que ves. O sea, no puede uno estar confiado y feliz. Es simplemente dedicarle un poco de tiempo al tema, ver qué se puede hacer, que son a veces cosas muy sencillas, y hacer lo que se pueda. Lo del amianto que dices, ¿no? O sea, lo que se tarda en prohibir las... Y otra cosa que hay que ver, para pensar un poco, ver más allá de Matrix, ¿no? O sea, todas las sustancias que están ahora autorizadas, uno podría creer que son maravillosas, ¿verdad? Vale. ¿Cuántos cientos de sustancias están ahora prohibidas? Y en su día, como antes se hablaba del DDT, que estaba, o el lindano, ¿eh? El lindano, yo me acuerdo, hace mucho, en los champús antipiojos. Ahora es de las sustancias más peligrosas, vamos, si ahora pusiera alguien en los antipiojos eso, pero durante un montón de tiempo estaba autorizado. Y te decían con un aplomo, no, yo, a ver, el gran experto de la administración, no hay problema ninguno, no, puede estar usted seguro de que no pasa nada. Pues ahora está prohibido. ¿En qué quedamos? Entonces hay que fijarse en esas cosas. ¿Cuántas veces nos han dicho, cuántas veces, que algo no pasaba nada? Y ahora se ponen los pelos como escarpias si aparece, por ejemplo, el amianto en cualquier sitio. ¿Verdad? Entonces hay que tener espíritu crítico y asumir una responsabilidad. Yo sé que cuesta más que pensar, a ver qué me dicen. No, pues yo como de esto no sé, pues no, a ver qué me dicen esto, y tú estás así, a lo que te dice uno, ay, no sé quién tendrá la razón, porque estos dicen una cosa y estos dicen otra. No, no. Uno tiene que meterse un poco en los temas. No solamente confiar ni en mí, ni en Koldo, ni en Irene, no. Uno tiene que hacerse un poquito, aunque sea experto un poco, en las cosas que tienen relevancia para su vida y para la vida de los suyos, ¿no? En fin. Antes has comentado que los médicos se dedicaban a tratar simplemente, pero no a erradicar el problema. ¿Puede tener mucha culpa lo que es la farmacéutica? Yo lo que veo es una cosa muy evidente, ¿no? Todo crónico. Yo lo que veo es una cosa muy evidente, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad, y no es solamente en este ámbito, sino en general, que vive de los problemas y no de las soluciones. Eso ya lo decía Rousseau en el ensayo este sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, ¿no? De cuánta gente vive pues de la enfermedad, de la guerra, ¿verdad? Hombre, es difícil afirmar cosas y todo eso, pero simplemente es una descripción objetiva del hecho, ¿verdad? Si uno mira, por ejemplo, los incendios forestales, ¿no? En prevención, ¿qué se invierte? Todo es extinción, sacar la madera, se mueve el dinero, cuando hay fuego, el monte en general suele estar abandonado, la principal forma de gestión de los montes en España es el abandono. La política del agua. Por ejemplo, cuando estaba muy fuerte lo de los planes hidrológicos, todo esto. En lugar de, por ejemplo, actuar sobre el regadío, que es el 80% del consumo del agua en España, y ineficiente en su mayor superficie, para ahorrar agua, mejorar la eficiencia. No, todo eran proyectos de obras, billones de las antiguas pesetas que iban a las constructoras, a las cementeras, etcétera, etcétera, las hidroeléctricas que ponían a pie de presa, una presa hecha con dinero de todos los españoles, a beneficio de la hidroeléctrica que ponía luego la central a pie de presa. O sea, en lugar de ahorrar agua, gestionar la demanda, todo era que hubiera grandes situaciones en sequía de emergencia para, o sea, en lugar del problema, el problema viene bien para que se muevan a río revuelto una serie de cosas. El tema de los residuos, pues como hay empresas que cobran por tonelada, cuanto más residuos hay, más toneladas, en lugar de evitar en origen la producción de los residuos, se montan negocios que viven de la creación de cada vez montañas más grandes de residuos. En el tema de la salud, vemos que la prevención brilla por su ausencia, y no es que lo diga yo. Yo, por ejemplo, para unos documentales, que ya hemos acabado de editar uno de ellos, pero son 4 sobre pesticidas, entrevisté a María Neira, que es la responsable de salud y medio ambiente de la OMS. Y me decía cuánto se invierte en prevención, cuánto de la inversión sanitaria va a prevención
¿Y cuánto va a diagnóstico y tratamiento? Pues es que a prevención no va prácticamente nada. Y además llaman prevención a veces a lo que es la detección temprana, por ejemplo. O sea, no es prevención, que es la prevención primaria, que sería, si una sustancia causa algo, evitar exponerse a la misma para que no se produzca el problema. Pero es que llaman prevención a lo que es la secundaria, que es que cuando ya se ha iniciado algo porque no se ha evitado que te expongas a ello, lo detectas pronto para no sé qué. Pero es que eso... No, bueno, pues es que lo que es prevención brilla por su ausencia. Y a mí es algo que, por eso, es una cosa que me subleva. Y aquí no se escandaliza nadie. O sea, estamos en una sociedad donde estamos viendo que la OMS te dice que va a crecer el cáncer en un 75%, y lo único que ves son noticias de que hay un tratamiento que parece que dentro de 20 años a lo mejor curará el cáncer y hay que invertir más en investigación para el tratamiento del cáncer. Bueno, ¿y la prevención? Es que a mí verdaderamente me parece increíble. Y tantos hospitales, tantos médicos, tantas autoridades y tanta cosa, y el cáncer, según la OMS, va a crecer un 75% en 15 años. ¿Y los siguientes 15 qué pasará? ¿Y los siguientes 15? ¿Y qué ha pasado en los 15 anteriores y en los 15 anteriores? ¿Y con las alergias y con todo lo demás? Y nadie se escandaliza. Nadie se escandaliza. A mí me parece muy gravísimo. Gravísimo. Parece gravísimo. Porque estará muy bien que a la gente la traten lo mejor posible y que si pueden la salven. Y que se reduzca el porcentaje de gente que contrae cáncer y que muera. Pero mucho mejor me parecería que se redujera la tasa de incremento. Que no se está reduciendo. Algo se estará haciendo mal. También puede ser que yo sea muy ignorante, y es que no se puede hacer nada, nada tiene causas, no se sabe por qué crecen las alergias, no se sabe por qué crece la infertilidad, no se sabe por qué crecen las enfermedades autoinmunes, no se sabe por qué crece nada y vamos a dejar que crezca porque nadie sabe nada. Y si somos tan listos, tantos hospitales, tantas autoridades, tantas supereminencias, ¿por qué está creciendo? ¿Y qué se está haciendo? ¿Cuánto se invierte en prevención? Pues que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque sería ir contra el progreso. El progreso entre comillas. Porque el progreso no es avanzar. Porque si tú vas avanzando al borde de un precipicio y te vas a despeñar por él, o vas muy deprisa, como es el progreso. ¿El progreso de qué? ¿El progreso de la locura? ¿El progreso de la ceguera? Vas en un coche a toda velocidad, a pegarte contra un muro. No tienes orejeras, o sea, no estás viendo ni hacia dónde vas. ¿Eso es el progreso? El progreso es progresar de verdad, es ir a mejor. Y yo no creo que sea mejor ver cómo progresan. Las tasas de incremento de una serie de problemas de salud, o cómo estamos llenando nuestros océanos de plástico, cómo estamos desforestando el planeta, cómo estamos contaminando todas las aguas subterráneas y superficiales, cómo estamos agotando toda la tierra fértil que te puedas imaginar, cómo están todos los niños pegados a las pantallas de las tablets y toda la gente mirando ahí el iPhone y no sé qué, y no saben, no miran una nube, ni saben en el planeta en el que están. Ni piensan absolutamente nada. O a lo mejor estoy exagerando, algunos piensan algo. Pero esto es el progreso. ¿El progreso de qué? ¿El progreso de qué? El progreso es algo basado en una actividad racional, de pensamiento, de mejora moral, cultural, que no creo que se esté dando, mejora sanitaria real, porque se decía, enfermedades crónicas, dentro de nada, ¿cuánta gente, qué porcentaje de la población va a tener, que ya se le va ahora, enfermedades crónicas? Y tal y como va también progreso de nuevo, la economía, ¿verdad? Porque aquí todos estamos mejor cada vez. Estamos progresando tanto que antes un 1000eurista era pobre hombre. Y ahora sí le dan 500 euros, pero es que estamos progresando. Estamos progresando. ¿Esto es progreso? ¿Es progreso que antes había un montón de tiendas que daban de comer a miles y miles de familias y ahora hay una gran superficie con 4 cajeritas
a las que les pagan una miseria y dentro de nada no va a haber ni esas cajeritas porque van a poner ahí unas maquinitas para que no haya nadie. Yo defiendo el progreso. Los que no defienden el progreso son los que están haciendo todas estas cosas, que son todo menos progreso. Y entre ellas, y no solamente la única, pero es que todas están relacionadas, está el tema de los contaminantes químicos. Estamos en una estructura donde una serie de intereses muy concretos, que no son el interés público general, progresan en sus cuentas. Y el conjunto, no estamos absolutamente progresando en nada. En nada. Esa es mi impresión.